Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar generando temas aleatorios y hablando de esos temas en español lento y comprensible. Si no sabían, en este canal hago videos en español lento para que adquieran el idioma poco a poco. La excusa del video de hoy es hacer un podcast con temas completamente aleatorios. Así que generemos nuestro primer tema aleatorio. ¿Qué fue lo más grande que has ganado? Ok, bueno, no gané muchas cosas en mi vida como de estilo de lotería, ¿no? Nunca gané nada muy grande, pero hubo una vez cuando me fui de viaje de egresados acá en Argentina, mi país. Cuando terminamos la escuela secundaria, vamos de viaje de egresados y armamos cosas para hacer plata, porque necesitamos plata para muchas actividades, necesitamos dinero y había una rifa. Una rifa es algo que vos comprás un número y te puede tocar la posibilidad de ganar algo importante. En este caso, esta cosa importante era una bicicleta, que no son nada baratas las bicicletas. Y literalmente, mientras estaba en el viaje de egresados, me entero que ganamos con mi familia la bicicleta que se estaba rifando para ganar dinero para las actividades de egresados. Así que creo que eso fue lo más grande que gané en mi vida. Voy a encender una luz para que me vean mejor. Y otra luz. Uy, demasiado. Ok, creo que eso está mucho mejor. Bueno, generemos otro tema aleatorio. ¿Crees que la gente lee más o menos libros ahora que hace 50 años? Bueno, hace 50 años, imagino que el número de analfabetos, es decir, de las personas que no saben leer o escribir, tiene que ser naturalmente más alto, así que es probable que la gente lea más solo por eso. Pero sí, yo creo que en general también, porque, por ejemplo, mi familia no tiene cultura de leer, no tiene como la costumbre de leer libros. Y creo que fue gracias a la generación actual que estamos más expuestos a cosas con internet, con películas, que yo me empecé a interesar en la lectura, a pesar de que el hábito en mi familia no existía, y estoy segura que este es el caso de muchas personas, que empezamos a leer porque en nuestra sociedad estamos expuestos a comunidades como de BookTube o películas que tienen libros o cosas que motivan a leer más. Así que posiblemente haya más personas que lean libros ahora que hace 50 años, en mi opinión. Enviar más mensajes de texto o llamás más. ¿Por qué? Ok, yo definitivamente soy más de mensaje de texto porque soy muy minimalista en el sentido de que quiero evitar como gastar tiempo y
a veces con un mensaje es suficiente como para tener una conversación, para preguntar algo. Llamar es un poco más complicado porque necesitas saber si la persona está disponible y a mí no me gusta molestar y llamar de la nada, pero sí me gusta llamar. La verdad que estoy muy acostumbrada a tener llamadas, pero creo que envío más mensajes de texto. Pero no soy esas personas que no llaman para nada. A mí me gusta mucho, en realidad, tener llamadas porque a veces es incluso más rápido que el mensaje de texto y a veces es necesario. A veces es necesario tener una conversación de ida y vuelta entre dos personas para conversar de algo. También siento que existe como una especie de intermedio entre los dos, que en Argentina se usa mucho, que es tener una conversación de mensajes, pero mensajes de audio. Entonces, sí, ese es el intermedio. Yo no soy muy fan de los audios porque a veces se vuelven muy largos y se pierde un poco lo importante del mensaje. Pero bueno, en Argentina es muy popular. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Este fin de semana viene a visitarnos a casa, a pasar unos días, la hermana de Martín, mi pareja. Y la verdad que tengo ganas de hacer muchas cosas divertidas con ella. Yo la amo, la adoro, así que Azul, si estás mirando este video, estoy emocionada porque pasemos unos días juntas. Posiblemente vayamos al cine a ver Crepúsculo. La película de Crepúsculo, Twilight en inglés, está en los cines argentinos. Y la hermana de Martín recientemente me dijo, ¿la vemos? Así que esa puede ser una de las actividades. También seguro nos metamos en la pileta porque hace mucho calor. También seguro cocinemos cosas ricas, vayamos al supermercado y esta es nuestra actividad favorita para hacer con la hermana de Martín, que es ir al supermercado y básicamente dejar que ella compre lo que quiera. Si se quiere comprar 5 chocolates, puede comprarse 5 chocolates o cosas de skincare o lo que sea. Así que seguramente alguna actividad de esas también. Así que estoy emocionada por este fin de semana. ¿Qué es lo más refrescante en un caluroso día de verano? Bueno, recientemente hice un blog que se llama Día de Verano en Argentina, creo. Un día muy caluroso fue ese blog y estaba tomando algo que se llama tereré. El tereré es un mate frío. El mate es como un té que tomamos los argentinos. El tereré es su versión fría. A mí me gusta con jugo, así que a mí si hace calor me muero por tomar unos tererés. ¿Cuáles son las mejores y las peores cosas del mercado donde obtienes tus aplicaciones? No entiendo esta. ¿Juegas en alguna liga de deportes de fantasía? Si es así, ¿cómo te gustan los deportes de fantasía? Tampoco entiendo esta pregunta. ¿Qué tan rápido lees? Depende de un montón de factores. Si estoy en español argentino, decimos enganchado, es decir, cuando estás muy metido en la historia y no podés parar de leer. Puedo leer muy rápido. Puedo leer un libro largo en un fin de semana, en 2 o 3 días. Un libro de, no sé, 800 páginas en 2 o 3 días. Pero esas son situaciones especiales. Yo diría que esa no es mi ritmo normal de lectura. Es más bien lento. A mí me gusta leer tranquila.
Quizás un libro intermedio lo leo en 2 semanas, en un mes, tranquila. No me gusta apurar, hacer más rápida la lectura innecesariamente. ¿Qué es lo último que haces antes de irte a dormir? Lo último que hago antes de irme a dormir es ponerme mi antifaz. Es literalmente la última acción. Me pongo mi antifaz y ya ahí me quedo dormida. El antifaz es la máscara que se pone para tapar los ojos de la luz para poder dormir. ¿Qué es lo que extrañas de ser niño? Siempre pienso en la ilusión que me daba el futuro. Cuando era niña sentía mucha ilusión por muchas cosas. Bueno, hablando de libros, leía muchos libros de fantasía, entonces yo era una niña que siempre estaba como en una nube de fantasías. Y, y no sé, siento que era más creativa, tenía más ilusión del mundo y poco a poco eso se fue apagando con la adultez y creo que es lo normal, creo que nos pasa un poco a todos, a todas las personas, pero si hay algo que extraño es eso, esa ilusión que me daba todo, básicamente. Muchas cosas me emocionaban mucho y incluso de adulta es algo que trabajo. Siento que es importante mantener la ilusión, la emoción para las cosas simples, pero bueno, si tengo que decir algo, creo que es eso. ¿Por qué te has metido en problemas en la escuela o en el trabajo? Estoy pensando y no sé si alguna vez tuve un problema. No, nunca tuve un solo problema. Nunca tuve un solo problema. No que yo recuerde. En la escuela y en el trabajo menos. En la escuela, em, mi hermano más pequeño se portaba muy mal. Yo siempre pensaba, mi hermano era como Bart Simpson y yo era Lisa Simpson. Yo siempre me sentí muy similar a Lisa y mi hermano era literalmente Bart Simpson. Entonces yo hacía todo bien porque ya mi hermano hacía todo mal. No podía yo traer problemas a casa. Yo era el ejemplo. Yo tenía que cuidar a mi hermano, que mi hermano siempre estaba generando problemas en la escuela. Así que sí, no sé, creo que nunca me metí en problemas. ¿Cuál es tu placer culpable? Ok, bueno, justo hoy mismo, ahora mismo, estoy mirando una serie que la miré cuando era más chica, la empecé a ver a los 11 años y la vi como hasta los 15 años, que yo sé que no es la mejor serie del mundo, pero me acuerdo que me gustaba un montón, que se llama The Vampire Diaries y la estoy viendo en italiano para hacer input porque son un montón de temporadas. Nunca la terminé, así que estoy pensando en, ok, es un buen momento para mirar la serie, mirar el spin-off de la serie que se llama The Originals, que tampoco terminé esa otra serie, y lo puedo hacer en italiano, así hago mis horas de input y me doy este placer culpable, este guilty pleasure de ver una serie que, no sé, no estoy aprendiendo nada realmente, pero es muy divertida. La verdad, la estoy pasando muy bien. No sé por qué. Estoy disfrutando un montón de mirar The Vampire Diaries. Y lo que yo estaba pensando es que gracias a esta serie yo aprendí inglés. Yo aprendí muchísimo inglés gracias a esta serie y The Originals, el spin-off, porque
no tenía paciencia a esperar a que los episodios estén en español o con subtítulos en español y los miraba en inglés, a veces sin subtítulos, y después otra vez con subtítulos con mi mamá. Así que este es mi placer culpable más actual, el último de todos, porque tengo un montón, la verdad. ¿Qué opinas de las vacaciones en casa? Vacacionar y ver atracciones turísticas en el lugar donde vive. Yo soy una fanática de esto, es decir, ponerse en modo turista en tu propia ciudad, en tu propio lugar. Yo me encanta salir a Buenos Aires a descubrir actividades, a conocer lugares como si fuera una turista, porque ¿por qué no? Buenos Aires es un destino increíble. Siento que personas de todo el mundo vienen a conocer esta ciudad. Y yo estoy tan cerca, tengo un acceso literal constante a hacer cualquier actividad divertida en la ciudad y quiero aprovecharlo, porque ¿por qué no? Y si incluso no fuera Buenos Aires, si viviera en otro lugar más tranquilo, que, no sé, no es conocida específicamente por el turismo, la ciudad donde viviera, en este caso imaginario, creo que también es importante. No sé por qué no lo harías. Si es divertido, uno se divierte cuando está de vacaciones, saliendo a conocer, ¿por qué no lo harías en tu propio lugar? Este ya me apareció. ¿Qué opinas de los reality shows? ¿Por qué crees que es tan popular? ¿Por qué crees que son tan populares? Algunas preguntas están un poco raras el español. Los reality shows, hablando de input, son perfectos para el input. Son muy comprensibles, muy repetitivos, muy claros, muchos episodios, muchas horas de input. Pero analizándolo fuera de la perspectiva del input, a veces puede ser como un poco una pérdida de tiempo, pero a veces son muy divertidos. Por ejemplo, con mi mamá, cuando está Gran Hermano Argentina, Gran Hermano es Big Brother en inglés, muchas veces estamos súper adictas y me parece súper divertido. O sea, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? ¿Hay mejores cosas para ver? Seguramente, pero eso aplica a un montón de cosas y pueden ser muy divertidos. Y puede ser una buena forma de pasar el tiempo en familia. A veces los reality shows son como muy populares a nivel sociedad, a nivel cultural, y hasta estás un poco afuera si no los ves porque son tema de conversación entre amigos. Entonces, sí, son divertidos. No tengo nada en contra de los reality shows. Bueno, gente, eso fue este primer intento de podcast con temas aleatorios. Creo que estuvo bastante variado. Gracias a esto surgieron cosas de las que nunca hablé y no sé si hubiera hablado de estos temas si no hubiera sido gracias al generador random. Así que creo que puede ser algo divertido para volver a hacer para otros episodios. Cuéntenme ustedes si les gustó, si quieren que lo vuelva a hacer. Yo me divertí, creo que también es algo comprensible, pero diferente. Es un podcast que en lugar de estar con un tema, todo el podcast tenemos un montón de diferentes temas impredecibles, improvisados. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. No se olviden de chequear nuestro Patreon, donde tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo extra.